todo esto genera estrés y nos pone a todos en esa situación de alerta. Entonces, por eso uno dice, bueno, ¿por qué hay tanta depresión si antes no había? Bueno, porque los niveles de competencia, de egoísmo, ¿sí? Hoy el mundo, una de las enfermedades más presentes en el mundo es el narcisismo. Y entonces pensamos solo en nosotros y estamos viendo cómo me friego al otro para yo pasar encima de él. Todo esto genera muchísimo estrés, genera trastornos de ansiedad y entonces en estas situaciones de vida que deberíamos ser gente que logramos apegos seguros con los niños, pues no lo alcanzamos, ¿no? Y entonces, y se va haciendo una cadena, un círculo vicioso, donde los niños van creciendo con esas condiciones, se habitúan a ello, porque el fenómeno de la habituación es un fenómeno natural. Ahorita, al ratito no vamos a escuchar el aire acondicionado público, aquí hay un aire acondicionado que suena. Después de un rato que estamos platicando, ya no lo escuchamos, nos habituamos, es una capacidad adaptativa, pero eso mismo pasa con la violencia, ¿no? Lo mismo pasa con la inestabilidad económica. Y entonces, pero aunque ya me acostumbré, mi segregación de sustancias de cortisol y demás están provocando que mi cuerpo no esté bien, ¿no? Y entonces, cuando el niño viene y viene llorando y no se quiere levantar a la escuela, ahorita que los papás están regresando a la escuela y que el niño le cuesta trabajo levantarse porque se acostumbró a desvelarse y el papá tiene que correr al trabajo, pues le pego un gritote o le doy un zape o le jalo los pelos o le digo una majadería y eso contribuye para apegos inseguros, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online, en vivo desde el Centro de Información e Investigación Profesor Dr. Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las plataformas digitales como Salud para Todos Radio Online. Te invitamos a que toques esa campanita y que nos puedas escuchar. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores, al doctor Ernesto Santillán, quien es médico de primer contacto y que se desempeña aquí en el Hospital Español, en la torre, ¿cómo se llama? Antonino Fernández. Antonino Fernández, y en el Hospital de Balbuena también, a la doctora Alicia Ortiz Rivera, quien es psicoterapeuta y especialista en mindfulness, y también académica y profesora investigadora, a la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y especialista en el Centro de Especialidades Diabéticas de la Secretaría de Salud. Maru, buenos días a todos. Y bueno, nos visita también la psicóloga Ana Candia. Buenos días. Y al doctor Gabriel Rojas Poseros, quien es maestro en ciencias y ginecobstetra y hace su base aquí en el Hospital Español de México. Sí, muchas gracias, Robert. Gracias por estar con nosotros, casa llena, ya ves. Gabriel. El tema. Y ahora invitado de super lujo al maestro Miguel Ángel de León Miranda, que es uno de nuestros grandes invitados y parte de este staff. Como siempre, es un placer tenerte. Un placer para Miguel mí, Ángel. muchísimas gracias. Fundador y director de Iscalti, con más de 20 años de trayectoria como psicoterapeuta y psicoanalítico de niños y adolescentes. Su experiencia le ha permitido convertirse en un asesor de escuelas de padres de familia en cuanto a la implementación de estrategias en la formación de niños y adolescentes. Además, ha sido invitado experto en medios de comunicación como radio, TV, prensa e internet. Es un líder cuya filosofía está centrada en el servicio a la comunidad. En uno de sus temas es intervenir en contra de expulsar.
licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Franco-Mexicana, maestría en Psicoterapia Psicoanalítica General de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, maestría en Psicoterapia de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, diplomado en Infancia, Psique y Psicopatología de la Sociedad Psicoanalítica de México, diplomado en Terapia de Pareja y Familia de la Universidad Intercontinental, diversos cursos sobre psicología clínica en la Universidad Iberoamericana, entrenamiento en tratamiento de pacientes borderline en trabajo conjunto en la Asociación Psicoanalítica de la Universidad Mexicana y la Universidad de Anáhuac. Ha participado en los diferentes medios y programas como Un Clic de National Geographic, con Marta de Baile y hablando sobre el bullying, Mente Sana en el programa Tu Ciudad en el canal 21 Capital 21. Es invitado experto y panelista del programa Diálogos en Confianza, el canal 11 del IPN desde diciembre de 2003, compilador y coautor del libro Por qué ir a terapia, una guía práctica de valores y conducta, publicado por Scalti. Cada 40 segundos muere una persona en el mundo. En México se suicidan 22 personas cada día y en México es la causa número 22 de muerte en la población. Entre nuestros jóvenes mexicanos es la segunda causa común de muerte entre 14 y 29 años de edad. Las cifras nos llevan a considerar la importancia de entender más sobre este fenómeno, pues ello nos permite hacer prevención. Es un tema verdaderamente importante, verdaderamente angustiante. La depresión, el suicidio, que cada vez va en aumento, sobre todo en la población joven. Sí, efectivamente, qué bueno. Gracias por la invitación. Gracias a los panelistas de acompañarme y acompañarnos. Fíjate que desde 2018-2017, la Organización Mundial de la Salud ya alertaba que para 2020 se esperaba que el estrés, la ansiedad y la depresión iban a ser la principal causa de discapacidad a nivel mundial, antes de saber de la pandemia. En el 2019-20 viene la pandemia, entonces imagínate lo que esto ha representado, ¿no? Y un dato terrible que venimos observando día con día es que los jóvenes cada día más están cayendo en estados depresivos y posteriormente pues en ideación suicida o intentos suicidas, ¿no? La tasa de mortalidad entre hombres y mujeres en hombres es altísima, ¿no? Hay una relación de 8-2, ¿no? 8 hombres consuman el acto del suicidio contra mujeres que nada más lo consiguen en 2 casos, ¿no? De cada 10, 8 en hombres, 2 en mujeres, ¿no? Pero hay muchísima gente que lo intenta, ¿no? Se dice que hay como 20 casos por cada uno de estos grupos que lo están intentando. Y eso pues nos plantea un problema de salud pública súper importante que requiere de la atención. Tengo años yo hablando y motivando a la gente a entender la importancia de trabajar en la educación psicológica, porque por años nos hemos preocupado y hemos trabajado en estimular a los niños en lo que es la educación cognitiva, ¿no? Le hemos dado una importancia terrible a la geografía, las matemáticas, la física, y la parte emocional, empezando por las escuelas, ¿no? No se ha preparado los maestros, ¿no? El maestro son los principales que se ven afectados por algo que se llama el burnout, ¿no? Que es una condición laboral en la que la gente se quema por la gran demanda y exigencia y el poco reconocimiento al trabajo. Entonces, todos estos son factores que van sumando para que una persona pueda caer en depresión, ¿no? Entonces, para entrar un poquito al tema, me gustaría primero mencionar un poquito qué es la depresión, ¿no? Y cómo el estrés tiene una relación directa con el tema de la depresión. Estrés es cualquier situación que estamos viviendo cotidianamente, ¿no? Ese ruidito que estamos escuchando aquí del aire acondicionado, ¿no? Las luces que me están dando aquí en la cara, el estar mirando si sus caras me muestran aprobación o no, imaginarme el público que está pensando, ¿no? Todo esto genera estrés. Y el estrés, que tiene que ver con esta capacidad de percibir o de interpretar las señales que estamos recibiendo, puede generar angustia.
Y la angustia en general es algo bueno, es algo saludable, porque la angustia es algo que me sirve para prevenir. Si hubiera un peligro y yo no siento angustia, ni me entero, ¿no? El problema es cuando la angustia se vuelve en un trastorno de angustia o de ansiedad, ¿sí? Y entonces, y bueno, después se vuelve crónico, ¿no? Pero entonces, si yo voy entendiendo que, porque mucha gente es que estoy angustiado, es que estoy ansioso. A ver, no es malo estar angustiado o ansioso. El problema es cuando se vuelve un trastorno. ¿Y cómo se vuelve un trastorno? Cuando ese estado de ansiedad se convierte en algo rígido, como estable todo el tiempo, que no hay momentos de relajación. Si todo el tiempo estoy preocupado, ansioso, pensando, imaginándome cosas, es cuando ya viene un trastorno, ¿no? Por ahí dicen los libros, un patrón de comportamiento rígido y estable, ¿no? Y entonces ahí es cuando mi cerebro empieza a producir sustancias, cortisol y un montón de situaciones que van alterando y me van poniendo en un estado de alerta, ¿no? Para o atacar o defender. Y entonces, bajo esta situación, cuando el cuerpo está totalmente en estos estados, se empiezan a producir sustancias en el cuerpo y últimos estudios marcan que esta generación de sustancias provocan inflamación en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y esas inflamaciones se van dando porque el cuerpo está avisando que algo está pasando. Y esa inflamación pone al cuerpo como en estado de enfermedad. Cuando uno entra en estado de enfermedad, es un estado en el que bajan tus defensas, en el que tienes que estar como todo se concentra para atender esa inflamación, ¿no? Por eso se dice en estos estudios que hay medicamentos o hay pacientes que le dan el medicamento, le dan la terapia y no sirve, ¿no? Porque sigue este estado como de enfermar al cuerpo y estas inflamaciones tienen una afectación directa al cerebro. Es muy complejo todo el asunto. Sí. Miguel Ángel, entonces, ¿qué está pasando con la etapa infantil? Si esto no se cuenta a partir de la adolescencia, si se supone que es una etapa donde no tienen problema los niños, donde los niños tienen todo es Son color de rosa. felices. ¿Por qué se están deprimiendo los niños y hasta se están suicidando? Eso es terrible, ¿no? Mira, es un fenómeno mundial y justamente tiene que ver con esta situación. Si lo pensamos aquí en México, tú escucha las noticias, tú ve el número de horas que los papás están trabajando. Hay una teoría bien importante, bien valiosa, que se llama la teoría del apego. Es diferente a la del doctor Walter Rizzo, que él habla del apego como una condición tóxica, ¿no? Relaciones donde eres muy dependiente tóxicamente, no. John Bowlby es un autor inglés que nos habla del apego como una conducta natural y necesaria en todo ser humano para crear vínculos afectivos sanos, estables y duraderos. Él junto con otros investigadores, Mary Ainsworth es otra que ha planteado esto, descubren algo que se llaman el apego seguro, inseguro y ambivalente. Son 3 tipos de apego que los niños generan con un cuidador, con sus padres o la persona que se hace cargo de ellos. Y en la medida que un ser humano tiene apegos seguros, es decir, que la persona que los va a amar, que los va a querer, es estable, es predecible, es confiable, le ayuda a enfrentar sus miedos y cuando está en crisis lo ayuda a regresar a su balance. Si tú creas un apego seguro, cada vez eres más fuerte. Pero hoy los papás, trabajando 12 horas al día, ¿no? De pronto lo cuida la abuelita, de pronto la muchacha, de pronto quién sabe quién cuida al niño, y no hay una constancia en las personas que están atendiendo y cuidando a los niños. Además, súmale que si los papás con este nivel de trabajo vamos al camión y al metro y nos asaltan, estamos pensando que si los políticos están peleándose y que si odian a Obrador y que si aman al PAN, o sea, todo esto genera estrés y nos pone a todos en esa situación de alerta. Entonces, por eso uno dice, bueno, ¿por qué hay tanta depresión si antes no había? Bueno, porque los niveles de competencia, de egoísmo, ¿sí? Hoy el mundo, una de las enfermedades más presentes en el mundo es el narcisismo. Y entonces pensamos solo en nosotros y estamos viendo cómo me friego al otro para yo pasar encima de él. Todo esto genera muchísimo estrés, genera trastornos de ansiedad y entonces en estas situaciones de vida que deberíamos ser gente que logramos apegos seguros con los niños, pues no lo alcanzamos, ¿no? Y entonces, y se va haciendo una cadena, un círculo vicioso, donde los niños van creciendo con esas condiciones, se habitúan a ello, porque el fenómeno de la habituación es un fenómeno natural. Ahorita, al ratito no vamos a escuchar el aire acondicionado público, aquí hay un aire acondicionado. Después de un rato que estamos platicando, ya no lo escuchamos, nos habituamos, es una capacidad adaptativa, pero eso mismo pasa con la violencia, ¿no? Lo mismo pasa con la inestabilidad económica. Y entonces, pero aunque ya me acostumbré,
mi segregación de sustancias de cortisol y demás están provocando que mi cuerpo no esté bien, ¿no? Y entonces, cuando el niño viene y viene llorando y no se quiere levantar a la escuela, ahorita que los papás están regresando a la escuela y que el niño le cuesta trabajo levantarse porque se acostumbró a desvelarse y el papá tiene que correr al trabajo, pues le pego un gritote o le doy un zape o le jalo los pelos o le digo una majadería. Y eso contribuye para apegos inseguros, ¿no? Y en lo futuro van a ser personas con baja autoestima, con pues trastornos de diferentes tipos. Claro, y creo, doctor, que valdría la pena comentar que esas dificultades del apego se traducen en pensamientos, en formas de yo no valgo nada, en mejor, no, está mejor sin mí, en la vida no vale la pena. Y es una actividad mental que también es parte de la propia dinámica cerebral que tenemos, ¿no? Si a eso le agregamos que estamos muy expuestos a una serie de información poco estimulante o a un bombardeo, se llega a perder literalmente el control sobre lo que se está pensando y es ahí donde la parte impulsiva juega un papel muy, muy importante, particularmente en el caso de niños y adolescentes, ¿no? Que hay, lo que se ha visto, entiendo, estudios o reportados estudios que han hecho el Instituto Nacional de Psiquiatría y en general, es que los chicos están cometiendo suicidio porque pueden, porque está a la mano, porque tienen información, pero chicos que han sido intentos y no, o sea, la idea es, no me quería morir, quería dejar de vivir lo que estoy viviendo. O dejar de sufrir. Porque dejar de sufrir exactamente, pero no morir y no matarme, es parar a una situación de sufrimiento y que tiene que ver, ahorita como comentaba el tema del apego, con falta de conexiones significativas, con dificultades para esas conexiones y precisamente porque vivimos en un mundo muy acelerado, muy estresado, muy carente muchas veces por la misma situación de conexiones afectivas significativas. Creo que eso es algo en lo que valdría la pena poner la atención, ¿no? Hay una doctora de la Universidad de Texas, la doctora Seaton, que trabajó mucho sobre las gentes que intentaron suicidarse en depresiones mayores y eso, pero que no concluyeron, o sea, y en la conclusión de todos estos casos es que la gente no quería dejar de vivir, sino quería dejar de sufrir. Y entonces en la conclusión también la doctora Kübler-Ross, que bueno, que ya murió ella, que tenía más de 20 doctores honoris causa, ella era de la Universidad de Nueva York, que era la tanatóloga más afamada del mundo y que escribió mucho sobre suicidio, sobre depresión, sobre tanatología y que desarrolló muchos libros y escribió muchos libros y muchos artículos sobre esto y que era la persona pues más autorizada sobre estos temas, que la gente cuando toma estas decisiones necesita una cantidad de valor y eso, pero porque su fundamento, que una vez lo mencionaba Miguel Ángel, su pirámide fundamental que se basa en los primeros 5 años de vida no se fundamentó en esta edad, ¿no? Sí. Yo estando en la Universidad de Heidelberg, había un castillo ahí en Alemania y decía que ahí, curiosamente, en los ataques en la Segunda Guerra Mundial, respetaron las obras arquitectónicas o los aliados no bombardearon ciertas situaciones de importancia histórica y decían que ellos veían en ese edificio que si la vida se evaluara en los pisos que tenía ese castillo, que ya nada más estaba la fachada, que ellos evaluaban el primer piso en los cimientos, en los valores humanos, que eran fe, esperanza, caridad, amor, paz y justicia. Ellos le agregaban unos valores más, que si la vida de los seres humanos
se fincara en esos valores, la vida del ser humano fuese diferente. Mira, es muy importante esto que planteas para una persona suicida, es súper importante que su entorno entienda esto, ¿no? Porque a veces hay gente que está sufriendo y ha estado quejándose por mucho tiempo. Y eso en el entorno acaba por cansar, ¿no? Y tenemos que ser como muy claros y honestos, entendiendo que alguien que está deprimido es muy pesado. Nadie queremos estar en contacto con la depresión. Sin embargo, cuando entendemos que es una enfermedad, nuestro ángulo, nuestra forma de interpretar lo que le pasa a la persona puede ser mucho más efectiva para ayudarle a salir de esto que tú planteas, porque además es cierto, la persona no quiere, muchos no quieren morir, quieren parar el dolor, ¿no? Y puede ser el dolor porque además las causas que vienen acompañadas de la depresión puede ser por una enfermedad, ¿no? Yo tengo pacientes que tienen dolores, algo que se llama fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Sí. O la fatiga crónica, que es una persona que vive todos los días con dolor, todos los días con un Que el dolor los agotamiento, despierta. con una Sí. incapacidad para poderse levantar el brazo y peinarse, y que ellos nos dicen, esto no es vivir, ¿no? Y sin embargo, el hijo, la hija, la esposa, la pareja que están viviendo esto, también se enferma esa persona, también se deprime. Y entonces esto puede causar pues mecanismos, hay en psicoanálisis un mecanismo psicológico que todos tenemos, que se llama identificación proyectiva. Es un mecanismo en que las personas, el comportamiento de alguien puede provocar que yo me porte de una forma en que no quiero. Sin embargo, su forma de tratarme me hace tratarlo como él no quiere y no necesita, ¿sí? El ejemplo que yo veo clásicamente es, llego al banco bien contento, cantando, le digo a la señorita, oiga, quiero hacer este depósito, y la mujer me avienta una pluma, ¿no? Y entonces yo siento de inmediato, vieja bruja, ¿no? Y le contesto feo. Bueno, yo no la quería maltratar, pero el aventarme la pluma provocó que yo le contestara feo, ¿no? Y son cosas que tenemos que ir aprendiendo para podernos regular en ese momento, ¿no? De pronto son como medio estoicos, ¿no? De poder dominar con la razón la emoción, porque si no, me voy con todo y es como hoy vivimos, ¿no? A través de los impulsos y de las emociones cometemos errores graves. Y para un paciente suicida es muy importante tener esta comprensión y esta empatía, ¿no? Y otra cosa que me gustaría como aclarar antes de que sigamos avanzando, es muy diferente tener ideación suicida a lo que es un acto suicida. Una ideación es alguien que está pensando, creo que todos hemos pensado alguna vez en, ya me quiero morir, ¿no? Que nos llévela, ¿no? En el periférico con la pareja, ¿no? Y en el momento está uno furioso. Y pero, otra cosa es llevar el acto a cabo. Y otra cosa totalmente diferente es cuando alguien ya tiene un plan, cuando alguien de pronto ves que se está aislando mucho, ¿no? Que ha dejado de manifestar sus sentimientos, ¿no? El tema de que invitemos a la persona a hablar de sus emociones es súper importante, porque es como la olla express, ¿no? Que no le quitas la tapita, revienta, le quitas la tapita y hasta chifla la olla express, ¿no? Bueno, el tener un tiempo para esa persona y estarla escuchando es elemental, porque son factores que nos van avisando que esta persona podría entrar en una ideación suicida y de ahí brincar a una acto suicida, ¿no? Y otra cosa importante a diferenciar también es cuando las personas se hacen daño, ¿no? Hay gente que se corta, que se quema, los adolescentes están muy con este tipo de cosas, ¿no? Que no necesariamente habla de que ya va a ser un acto suicida. Sí son avisos, son como mensajes de, hey, está hablando esta persona, está pidiendo ayuda y hay que atender. Y los papás a veces se enojan, ¿no? Y entonces, en lugar de acercarse, les pegan o ¿qué te pasa? Estás tonto, estás tonta, y los agreden más todavía, lo cual de ninguna manera es benéfico ni funcional para ayudarles. ¿Cuáles serían los puntos que debe de dar un padre para saber que necesita ayuda a su hijo, adolescente o niño? Decir, si tiene esto, por favor, llévenlos a una terapia. A mí sí es importante. Uno de los más... sí, adelante. Me gustaría compartirles que es de gran importancia observar estos signos, como bien dice la doctora, es tristeza, aislamiento, a falta de apetito, el control de emociones. Si el niño está muy irritable o también bajo de sus emociones, ¿no? Que lo vemos pues que no quiere convivir también con la familia. Es de importancia que se observe todos estos signos.
Y también pues en la escuela se está observando, algunas profesoras sí son profesionales, éticas, que sí yo como mamá, sí nos envían algún recadito y esto pues son signos urgentes de atención. Que haya cambios notables, no sé, que se note también que algo que disfrutaba mucho el niño, la niña, el adolescente, lo deje de hacer, ¿no? Que empiece a generar un sentido precisamente como desconexión, ¿no? A observar. Fíjate que hay muchísimos saludos, qué bueno que están con nosotros. El tema que estamos revisando es suicidio y depresión. Por favor, acompáñanos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, activa esa campanita y sobre todo en Instagram, donde se están bajando podcasts para que los puedas leer y repetir. Asimismo en Spotify y Google puedes bajar estos podcasts y escucharlos cuando tú quieras. Por favor, mándanos las preguntas, mándanos tus comentarios, lo que quieras que revisemos. Hay muchos saludos. Mira, nos está saludando Beto Ben Briones. Saludos al doctor Canales. Gracias. Ernesto Santillán. ¿Eres tú? ¿Es tu El papá? gallo, el gallo. Ah, el pues gallo, ¿cómo el lo gallo. distingo aquí en Facebook? Su ¿Se llaman igual? papá, nuestro gallo. Pues sí, pero pues ¿cómo lo distingo? ¿Y tu hijo también es No, Ernesto no, Santillán? es el ¿No? gallito. Ya, Leonardo. Ya cambió. Lo dice en la encuesta. Sería Ernesto Cuarto, ¿no? Sí. No, imagínate. Bueno, el doctor Ernesto Santillán, si déjame ver aquí. Él dice, la alteración en la secreción de adrenalina y dopamina es la constante en la angustia y el estrés constante y es el catalizador de una mala comunicación en el ámbito familiar, escolar y social. Rosa de Imagen, buen día, tema muy importante. Lupita Hernández lo está viendo, Alicia Ortiz también Aquí estás andamos por aquí. saludando a todos. Aquí Y andamos. a Alex Cajada Verde, saludos a todos, gracias. Yeya Salinas, buenos días, saludos. Marta Cruz, hola doctor Poceros, muy interesante, gracias. Pues qué bueno que están aquí con todos nosotros. Pues no cabe duda que cuando viene Miguel Ángel, el Hombre. rating ahorita está. Pues ya contrátalo, Sí. Robert, ya dale su base. No, si juntamos ahorita nuestros ahorros para Ah, venir, ya. este rating arriba, estamos súper arriba. Sí, es No que cabe duda que, bueno, Miguel Ángel, pues lo invitan todos los días a la televisión. Sí, a la radio. No, Para buenos nosotros días. es un privilegio tenerlo aquí. claro. Y además, Muchas gracias. que siempre nos ha favorecido con ida a nuestros programas hace ya Sí. 10 años, Miguel. Ya son 10, Robert. ¿verdad? Se acaban de cumplir 10 años, ¿no? Yes. Ya cumplimos En 10 julio. años. Pero pues por pandemia no hubo festejo, pero Ah, lo pues juntamos hay con que Navidad, ¿no? acompañar Ya estamos en Sí. 35 No, ahorita. para de el día rating. del médico. Sí. Doctor, y pues también nos está saludando el doctor Jaime Kleiman, nos agradece por estar conmigo en este momento tan difícil, un sincero pésame, acompañamiento, estamos con usted en su Jaime, duelo por la pérdida de su Un Jaime, abrazo. estamos contigo desde aquí. Ayer falleció su hermana, del doctor Kleiman. Créeme que hay veces que no tenemos las palabras que quisiéramos decirte para decirte que nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestro sentimiento está contigo. Te mandamos un abrazo desde aquí, muy sincero, diciéndote que te abrazamos y que estamos unidos a ti en tu dolor, en tu pena, y que esperamos que esa confrontación espiritual llegue a ti y a tu familia de parte de todo el equipo de Salud para Todos. Que te Un apreciamos, te queremos, te admiramos y te profesamos un gran respeto a nuestro querido amigo y maestro también, Jaime Kleiman, de todos, su de acompañamiento. parte de todos. Y pues desafortunadamente, como dicen, el show tiene que continuar y esperemos que su hermana pues descanse en paz. Yo tengo un artículo que escribí que se llama Algo sobre la depresión, que está escrito en Mundo Odontológico,
Ajá. que se llama Algo sobre la depresión. Luego Ya nos los hace comparto, como 10 Robert, años, para sí. compartirlo, Sí, no sé. se lo voy a pasar a Sai Bueno. para que lo ponga, Ujú. y está en el índice Sí, está internacional, indexado. sí, Uy, pues qué padre, imagínate. sí, y trae más de 60 referencias bibliográficas. Ya muchísimas, Robert. Qué trabajo. Sí, Ni Sí. nosotros, sí. ni yo Y, llego a eso. y va con mucha orientación sobre la parte también odontológica. Yo daba clase en un instituto de desarrollo profesional para la odontología, Sí, ¿no? No, estoy bien, mal, gracias. y entonces escribí ahí varios artículos sobre el manejo del dolor, sobre uno de depresión, y se publicó, y entonces bueno, yo siento que hay un índice en inglés incluso, y se lo voy a pasar a Sai para que lo replique aquí en Exacto. nuestra Sí, página. sí, imagínate. Pues se me hace interesante, y ahí menciona algunos aspectos importantes, que bueno, ya hay cosas nuevas de la taxonomía, de la clasificación de la depresión, pero ahí habla, pues, de todo lo que hace el paciente deprimido, los escalones que va llevando, y una de las cosas muy importantes, la anedonia, o sea, la incapacidad de sentir placer. Esa incapacidad de sentir placer. Yo tuve la oportunidad, cuando salieron los primeros inhibidores de la recaptura de la serotonina, ser speaker para Pfizer en la división de neurociencias. Yo daba las pláticas con el Artuline, con la sertralina, y entonces también daba las pláticas para el Viagra, cuando salió el Viagra, curiosamente. Y un día me llevaron a hacer un examen a título de suficiencia, me llevaron a hablar de Viagra a un hospital psiquiátrico que está en en la carretera Pachuca. Y entonces pues llegué con los psiquiatras, y los psiquiatras y psicoterapeutas, pues No me iban conocían. a dar todo, ¿no? Entonces me estaban esperando, pero con Pues sí, gusto, para como me se 40. acababa de salir. Dijeron, Sí. llegaste a nuestro terreno, y así. Pero pues yo, más mañoso, ya con muchos años en la docencia, les di la vuelta y no le entré por el terreno psiquiátrico, le entré por el terreno neurológico. Y entonces ya al final el jefe de enseñanza de ese hospital psiquiátrico se acercó y me abrazó. Me dijo, veníamos a darle y usted nos dio. Porque le dije, pues es que aquí estoy por porque me invitaron ustedes, doctor. Yo nunca tengo por intención entrar en contacto, con menos con ustedes, con los ustedes. Claro. Yo siempre vengo a tratar de aportar, como dice la frase de Miguel Ángel, intervenir en contra de expulsar. Y entonces dice, y salimos todos con las ganas de haberlo golpeado, y aquí pues nos golpeó, o sea, suavemente, no pudimos agarrarlo. Y entonces, pues buenos amigos todos, me invitaron a comer. Dije, mientras no me metan a un pabellón de los locos, ¿verdad? Entonces,
y todos muy contentos. También fui a Pachuca y a dar una plática en un aniversario de un hospital del ISSSTE sobre lípidos, sobre colesterol, y también en un encuentro de medicina interna, también llegué, pero yo siempre aprendí de mi señor padre, que tú lo conociste muy bien, Miguel, que decía, nunca llegues a la boca del lobo y dejes que el lobo siempre entra así. Y si ves que te empiezan a comer, ve, sal, respetuosa, nunca agrede. Es la mejor de las. Claro. La verdad que, Es la que no se lleva. exacto. Y pensando en esta línea de la depresión y del suicidio, fíjate que justo la depresión es enojo o ira, agresión, que en lugar de expresarla, la dirijo contra mí, ¿no? El 90% de los casos de suicidio son personas deprimidas. Sí. Los otros factores pueden ser la psicosis, por ejemplo, los esquizofrénicos son personas, un esquizofrénico es una persona que ve cosas que los demás no vemos, escucha voces, ¿no? Y a veces escucha voces que le dicen, mátate o mata tal, ¿no? Y entonces estas personas, por este desequilibrio mental, pueden cometer suicidio. También hay jóvenes que de pronto en un arranque de enojo, de desesperación, por accidente, ¿no? O a veces algunos que conducen temerariamente, ¿no? Esos son indicadores que debe de la gente escuchar, ¿no? En el caso de los niños, cuando un niño deja de jugar, la característica más importante y clave del niño es que un niño que juega está sano, ¿no? Aunque se porte mal en la escuela, si está jugando, nos habla de que algo está bien funcionando ahí, ¿no? Y los adolescentes, que hay que ser cuidadosos porque un adolescente tiende a aislarse, ¿no? Es de manera natural, se espera que un adolescente tenga momentos de aislarse, ¿no? Pero cuando esto es repetitivo, cuando esto es algo muy constante y que no tolera, hay dos cosas que un niño y un adolescente deben haber logrado a los 5 o 6 años, es saber competir y saber compartir. Un chico, una chica que no compite, que no comparte, son cosas que tenemos que estar cuidando y estar muy atentos, ¿no? Porque se puede estar arriesgando a un tema de depresión o de suicidio, por lo tanto, ¿no? Y respecto a lo que comentaba Miguel, decía esta parte como de la identificación proyectiva, ya hay desde las neurociencias estudios también sobre estas estructuras, son las neuronas espejo, que también nosotros estamos replicando mucho esas conductas sociales. Entonces, ahorita el tema con los niños, por una parte, en niños y adolescentes sobre todo, se encuentran en una etapa de su desarrollo en donde son muy proclives a las conductas de riesgo, en particular los adolescentes. Y es mucha la facilidad que se tiene actualmente de tener acceso a elementos de alto riesgo al grado de poder atender, relativamente fácil, atentar contra su propia vida, ¿no? Y es algo que se está viviendo en el ambiente como mensajes, en las redes, en los grupos de jóvenes que incluso hacen retos de ver quién toma las conductas suicidas más dañinas, más riesgosas. Entonces, creo que es bien importante tener vínculos muy cercanos, muy afectivos, mucha comunicación, tener en cuenta que esa parte de la conexión es vital porque de ahí viene la capacidad de generar un sentido de pertenencia, un sentido de ser validada mi propia existencia, un sentido de le importo a alguien está conmigo, no está solo. Entiendo y también se ha estudiado en este campo que el tema del aislamiento y la soledad es algo también muy perturbador y que daña precisamente estos sentidos de conexión vital y que están detrás de estos pensamientos, de estas conductas y que afectan particularmente a quienes todavía no lo han consolidado por su temprano desarrollo, como personas de la tercera edad que sienten que ya están en una condición que pues la gente sabe mejor sin mí o cuestiones de esa naturaleza, ¿no? Estamos en 40 de rating, ¿eh? Ya se rompió, ¿no? Otra vez. Sí, Como le digo que le des la base, ¿no? 41. Ok, sí, decía. Bueno, al final sí, también las personas mayores, además con enfermedades crónicas, son personas con mayor riesgo, ¿no? de tener ideaciones suicidas o llegar a cometer suicidios. Entonces, por eso
el tema del respeto, yo le digo a mis pacientes que hay 3 cosas que en la interacción humana siempre tenemos que estar cuidando todo el tiempo. Creo que si lográramos estas 3 cosas, la vida, la interacción humana sería mucho mejor. La primera sería siempre tener respeto al otro, ¿no? Nos podemos pelear, o sea, porque enojarse es necesario. Me encanta esa película, ¿no se han visto la de Intensamente? Sí, Ponen no. a furia y, las emociones, tristeza, ¿no? Y yo quería apagar a tristeza, ¿no? Quiten esa tristeza porque estorba, ¿no? Pero es bien interesante ahí ver cómo le hacen notar que cada una de esas tiene una funcionalidad. La gente que no se enoja está mal, ¿eh? Si alguien pretende que un ser humano no se enoje, estás mal. O sea, el enojo es necesario. Pero el tema es cómo manifiesto mi enojo. Y yo puedo ser muy riguroso, muy, hasta drástico en mi enojo, ¿no? Pero si yo lo hago con respeto, las cosas cambian completamente, ¿no? El segundo punto fundamental, que además es una base humana, es la comunicación asertiva. ¿Y qué es comunicación asertiva? Una persona que es asertiva defiende sus derechos sin faltarle al respeto a los derechos del otro, ¿sí? Pero los comunico. Porque hay muchas personas que se lo guardan todo. Aprendemos, porque eso se aprende, o sea, de manera que un niño viene con la ansiedad de expresarse, pero si en casa somos papás muy rigurosos, muy perfeccionistas, muy de las normas y de las formas, pues cállate, no sé si respeto, ¿no? Eso no se dice. No llores, cállate, no te pongas como loco. O sea, el no a las expresiones emocionales puede ser muy nocivo. Por supuesto, ¿no? Y entonces, comunicarme asertivamente, respeto, ¿no? Comunicarme asertivamente. Paul Vaslavic, que es un teórico de la comunicación, que dice, hasta cuando no hablamos, comunicamos. No hay manera de que no comunique. Me quedo callado, pero ¿y qué estoy comunicando? ¿Y qué interpreta el otro? Exacto, ¿no? Y la tercera es algo que a los papás les diría, esto tenemos que trabajar día a día los padres, ganarme la confianza de mi hijo. Si yo quiero que mi hijo, muchos padres es que le pregunto y no me dice, ¿no? Ya le dije y dice que no tiene nada. Siempre te quedas callado. Siempre te quedas callado, ¿no? Bueno, ahí está un tema de confianza. Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo para ser digno? Fíjate lo que estoy diciendo, de la confianza de mi hijo o de mi hija, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que el niño se inhibe porque le da miedo, porque le da pena, pero si no soy un buen traductor de eso, y entonces lo que interpreto es, eres un grosero, ay, qué payaso eres, ya estoy rompiendo la comunicación. Estoy faltando al respeto y no estoy comunicándome asertivamente, ¿sí? Es como una cadenita. Creo que todo eso también se resume con la noción de empatía, ¿no? Sí. De poder conectar, saber qué está, intentar entender desde los pies del otro, desde la existencia del otro, para poder abrirse a esa comunicación que es la que va a generar las conexiones vitales que nos van a dar un sentido de propósito y de pertenencia. Y es algo que desgraciadamente también pareciera que se pierde cuando tenemos una perspectiva muy centrada en nosotros mismos, ¿no? Que es algo que se vive mucho en el ambiente, ¿no? Una idea muy individualista que niega o que va en contra de la noción que somos fundamentalmente seres sociales, ¿no? Porque nosotros estamos precisamente en esta interacción como vamos generando un sentido de pertenencia y de propósito, ¿no? Definitivamente. Oye, mira, ¿sí? perdona, hay más preguntas, Sí, ya estaría muchísimas. Hay una, doctores, yo conocí a un niño que se quitó la vida porque él creía que era una carga para sus papás. Sufría mucho porque lo maltrataban y decidió quitarse la vida. Lo feo del caso es que vio en internet el cómo hacerlo y hasta de maneras de hacerlo sin dolor y demás. ¿Cómo educar a nuestros hijos? ¿Cómo competir con eso y evitar que nuestros hijos se informen mal? Me obligó mucho la naturaleza porque conocí a la mamá y adoraba a su hijo, vivía para él. ¿Qué hacer con algo así? Gracias por el tema, Viviana. Muchas gracias por el testimonio. Pues hay algo que tenemos que ir recuperando. Yo siempre que me tengo la oportunidad de hablarle a padres, hago esta crítica, ¿no? Por años he escuchado gente que dice, yo les doy calidad de tiempo a mis hijos Y no en cantidad. lugar de cantidad. Y les digo que es una burrada, ¿no? Porque las personas exitosas en este mundo, y ustedes son exitosos, y lo deben de saber, para ser exitoso, ¿qué necesitan? Calidad de tiempo o calidad y cantidad de tiempo, ¿sí?
O sea, cualquier cosa que queramos hacer bien, tenemos que dedicarle mucho tiempo y en calidad, porque puedo dedicarle mucho tiempo, pero en poca calidad. Tiene que ir de la mano, ¿no? Y un hijo, imagínense lo que representa un hijo, requiere completamente de mi entrega y de mi compromiso. Digo, estos espacios, de verdad, yo aprecio y valoro muchísimo grupos como ustedes que están dando esta psicoeducación, porque creo que el mundo sería mucho más sano. Para mí, la demanda número uno hoy en el mundo no es medicinas para el cáncer, o sea, salud mental, porque la muerte es parte de la vida incluso, ¿no? Y si mentalmente estoy equilibrado, hay gurús y gente maravillosa que recibe la muerte, la enfermedad de una forma. Es más, la gente que no se deprime, que puede manejar su depresión, incrementa sus niveles de defensas, ¿sí? Hay una relación directa entre la depresión y las células CD4, que son como los soldaditos que nos protegen de nuestro sistema inmunológico. Cuando mi estado de ánimo está mejor, las células CD4 suben, ¿no? Entonces, estamos conectados. Entonces, en la medida que uno va trabajando en la salud mental, muchísimas cosas mejorarían. Yo creo que los países deberían de trabajar, de invertir las millonadas que hacen en salud mental, ¿no? Sí. Y no en medicamentos, porque bueno, nos hace ricos, pero tenemos el mundo como hoy lo tenemos. Claro, y es que esto que menciona es que también tenemos un cerebro que tiene una característica que es la neuroplasticidad, o sea, continuamente nos estamos construyendo. Entonces, cuando dice esto que me parece valiosísimo, Miguel, es esta parte de se necesita el tiempo, o sea, es a donde orientamos nuestra atención, nuestra presencia, nuestra conexión, donde se van a establecer esas estructuras neuronales que nos van a permitir afrontar las cosas y generar incluso este tipo de sentimientos, de afectos, de emociones, ¿no? Si nosotros no le damos esa atención y esa presencia, obviamente que la va a captar por otro lado. Y si no se la damos, no va a saber tener una conexión asertiva, sino puede tomar los aspectos más dañinos de toda esta cantidad de información y de estímulos con que se tienen actualmente. Entonces, nosotros no podemos frenar eso, no podemos frenar que vea en internet lo que ven, que consulten aun cuando prohibirlos podría ser más dañino, porque precisamente en la prohibición está el deseo de estar haciendo ciertas conductas, sino la conexión, insisto mucho en esa palabra, porque es realmente lo que les va a permitir a nuestros hijos, a los jóvenes, a las personas, sentirse que independientemente de que estén viendo ahí las cosas más atractivas y que les generen los impulsos más potentes, bueno, pueden tener una base segura, volviendo a la teoría del apego, ¿no? Esa base en donde yo voy a poder tener los recursos para plantearme por qué me están diciendo eso, para plantearme y manejar mis propias emociones y poder canalizarlas de una forma que no sea dañina ni para mí mismo ni para el contexto en donde me encuentro, ¿no? Decía Eric Fromm que uno solamente ama aquello que conoce, ¿no? Y hay papás que dicen, yo amo a mis hijos, pero ¿no? nunca estoy con ellos. Pero no los conoces. ¿En qué año va? ¿Qué le gusta? Es que nadie puede dar lo que no tiene. O sea, lo que enseñan en todas las buenas terapias, que primero se tiene para poder decir, yo amo a alguien porque yo me amo. Así es. Entonces, si alguien no aprende a amarse, no puedes decir yo amo a otra persona. Entonces, el conocimiento de la propia persona se basa en amarse uno para poder decir yo amo a otra persona. Y fíjate, conecta desde la neurobiología, ¿no? Con lo de las neuronas espejo que decía la doctora, ¿no? De pronto, si yo me cuido, yo me respeto, yo tengo una conducta digna, mis hijos están viendo eso. Y en esas neuronas espejo, no le dije una palabra, aprende. Pero un hijo que ve que me tomo mi medicamento en punto, que me paro a tiempo, que me peino, o sea, sin decir una palabra, estoy comunicando. Sí. Y el hijo está aprendiendo. Pero si me levanto refunfuñón, maldigo a la esposa, hablo con maldiciones. Y eso lo aprende el niño. Neurológicamente, aunque no digas nada, tu hijo lo está captando. Es más, el mensaje hay gente que tiene la posibilidad de ponerle un chofer, una nana a los hijos. Bueno, y el celular. Hagan una muy buena función de cuidar al niño. Pero también va el mensaje de yo no tengo tiempo para ti. Pago a alguien más y está el mensaje ahí insertado. Claro. ¿No? Y algo también que de las conexiones es que
hay una neurotransmisor que es la oxitocina, que es la hormona del amor, del vínculo, junto con la dopamina, las endorfinas y la serotonina, ¿no? Pero es que son sustancias que solo se secretan en ese contacto cercano, afectivo, en ese apapachito, en esa escucha, en esa mirada atenta. Ahí es donde se están tejiendo esos vínculos. Y esos no se pueden tejer a la distancia. Alex. Estos medios son valiosísimos y nos han ayudado a sobrevivir en esta crisis. Qué bueno que existan. Pero particularmente en las etapas, en los primeros años de la vida de las personas, en los bebés, cuando se están apenas integrando esas conexiones neuronales que nos van a dar el sentido de estar existiendo, la presencia es muy importante. Entonces sí es cierto, no nada más es calidad, sobre todo en bebés, niños y adolescentes, porque eso es lo que va a permitir que en la edad adulta puedan tener un sentido de independencia y autonomía. Creo que ahí hay una mala interpretación de decir, si quiero que sean autónomos, que aprendan desde chiquitos. No, es al revés. Deben de estar muy acompañados, contenidos, porque eso es lo que les va a permitir aprender a gestionar sus emociones, a conocerlas, a expresarlas, a compartirlas, a conectar con los demás. Y eso va a permitir que en la vida adulta realmente puedan ser personas autónomas, independientes, pero a la vez solidarias, a la vez capaces de pertenecer al colectivo, ¿no? Y fíjate, doctor, todo esto que estamos platicando, hay en la teoría lo que se llama factores de protección y factores de riesgo, ¿no? Y entonces, que haya o que falte este tipo de cosas, se convierte en un factor de protección o un factor de riesgo. Niños que nunca fueron tocados, abrazados, besados, ¿no? Que los papás, por su propia educación, no aprendieron este contacto, ese es un factor de riesgo. Claro. Niños que fueron abrazados, besados, reconocidos, que le haces la ay, guru, 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 todas esas payasadas que de pronto hacemos con los bebés, pero son factores de protección, claro, que además están produciendo sustancias químicas benéficas para los hijos, ¿no? Y que si los tomamos en cuenta, pues vamos previniendo que mi hijo vaya a tener condiciones depresivas, a pesar de que pudiera tener algo ahí que le pudiera llevar a una depresión, que es normal que la gente se deprima, ¿no? Un factor importante de identificar cómo sé que estoy en una depresión grave, cuando por lo menos durante 2 semanas diario has tenido este estado de desánimo, de tristeza, de irritabilidad, de no poder dormir, de comer en exceso, de subir de peso terriblemente. Tenemos que estar atentos a ese tipo de indicador. Creo que lo que dice Lupita sería muy... Exacto, mira, ya aquí la producción me está diciendo que lea los mensajes. Sí, es que... Robert, pues es que no me dejan hablar. El doctor Ernesto no me deja hablar. Mira, dice Lupita Ortiz Palacios, si los padres confunden el darles independencia con el abandono y los dejan solos sin atender sus emociones, los arriesgan a la soledad y depresión que deja salida al suicidio. Nuevamente, Lupita Palacios. Lichita, muy buen punto el de la depresión de adultos mayores. Es otra forma de suicidio lento. Y Quetzali Alvarado. Yo me intenté suicidar y me da mucha vergüenza hablar del tema. Me aislaron en el Hospital Central Militar. Salí, pero siento que necesito más apoyo. Angelina Hernández, un gran tema. Gracias por compartir y que su guía sea Dios. Sonia Martínez Mesa, muy buenos días, excelente tema. Saludos a todos. ¿Me permite, doctor? Sí, adelante. Es que no quisiera dejar pasar el caso del Quetzali, que muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. Y creo que esta parte que es bien fundamental es hablarlo. Cerrar los círculos. Sí, tratar el tema, plantearlo, ¿no? Ventilarlo, pues, porque de las cosas más dañinas es los secretos que no dejan, que no se procesan, que no se les da un sentido, que no se resignifican, que no se les da una explicación, una narrativa, porque el cerebro necesita explicaciones claras de qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, mientras persistan estos silencios, va a haber un daño a la salud afectiva, a la salud emocional, a la salud mental. Creo que es fundamental que se busque esa ayuda, de los niños, claro. O sea, todos tenemos que entender y pensar que todos interpretamos la realidad de cierta forma. Y los niños de pronto tienen fantasía, de pronto tienen una manera de entender el mundo. Y el hecho de que el hijo me tenga confianza y que yo me dé el tiempo para hablar y explorar qué entendió, porque lo regañé, algo bien común, por ejemplo, los papás, cuando se divorcian, invariablemente un niño piensa que es por su culpa. Invariablemente, nadie le dijo es tu culpa, nadie lo acusó. Sin embargo, el niño
en este Hay como nuestro desarrollo, ¿no? ADN, ¿no? Y en una forma de decir, yo como participo en esto, interpretan que es mi culpa. Y entonces, ¿qué hacemos los psicólogos? Que si lo hacen los papás se ahorrarían el psicólogo. Me gano su confianza y entonces me empieza a platicar el niño. Es que yo creo que mis papás se divorciaron porque el otro día yo hice esto y mi papá me pegó. Y entonces mi mamá le gritó a mi papá. Y entonces en estos eventos que van sucediendo, ellos van a hacer una interpretación de esta realidad y y si eso se repite, acaban por convencerse de que ellos son malignos y que son los culpables de que los papás estén separando. Entonces, cuando tengo confianza con el niño y yo le aclaro, oye, ¿y podría haber otra razón para esto? ¿Te has dado cuenta de otros temas? Le ayuda al niño a pensar en otras posibilidades y en otra forma de interpretar esa realidad, ¿no? Que eso es lo que finalmente nos lleva a madurar, a diferenciarnos de los papás, ¿no? A entender las emociones. Los papás también se enojan y tienen errores. A veces los niños creen que los papás son perfectos. Entonces, esto requiere un tiempo, ¿no? Yo le decía en algún momento a mi esposa, el día que tengamos un hijo, por lo menos voy a dejar 1 hora a la semana, así como a mis pacientes les dejo 1 hora enterita para ellos, por lo menos a mi hijo 1 hora a la semana. Yo no sé si tú tengas esa posibilidad, pero agéndate 1 hora a la semana con tu hijo, que hagan lo que tu hijo quiere, y creo que va a ser completamente terapéutico y vinculador con tu chamaco o chamaca. Al final de cuentas va a ser más de 1 hora, ¿no? Claro. Idealmente, claro, por supuesto, ¿no? Exacto. Y es que un niño que no tiene esa retroalimentación, como dice, es muy probable que genere esos sentimientos de culpa y de vergüenza. Y lo menciono porque aquí dice Ilwi Quetzali que le da mucha vergüenza, ¿no? Hablar de las cosas. Y es esa idea de algo está mal en mí, que no tengo la atención, que no tengo la presencia, que no tengo, o yo soy el culpable. O el apoyo. Exactamente, ¿no? Y se empiezan a generar esas ideaciones de malestar, El problema es que cuando no se cierra ese círculo o no se cierra ese apoyo, hay la posibilidad de que pueden volverlo a intentar. O sea, puede volver. Sí, y ese es uno de los indicadores más importantes. Cuando alguien ya tiene intentos de suicidio, aguas, ¿no? Hay que estar con las lámparas así totalmente atentas porque podría cometerlos. Sobre todo en depresiones límites o en depresiones esquizofrénicas o paranoias que tienen intentos suicidas recurrentes. Y saben otra cosa, doctores, queridos audiencia, es también ser muy cuidadosos con nuestras palabras, porque el lenguaje que utilizamos tiene un correlato en nuestra percepción del mundo, en la manera en que se están integrando estas estructuras neuronales, estas conductas, y cuando estamos generando un lenguaje negativo, continuamente crítico, continuamente desacreditador, descalificador, se empieza a generar ese malestar, y ahora las expresiones de ese malestar pueden llegar a ser tan graves como estas conductas, ¿no? Entonces, observar también la manera en que nos estamos vinculando. Para empezar con nosotros mismos, ¿qué palabras nos decimos? Estoy mal, soy una X, Y, Z, no sirvo para nada, etcétera, todo me sale mal. Observar esa actividad mental, porque precisamente eso es algo que está detrás también de estas conductas tan impulsivas y tan destructivas. Con los jóvenes, yo a papás les diría otra cosa. Hoy está muy de moda el tema de ser youtubers o speakers ahí en la red. Y entonces cuando un muchacho empieza a tener éxito, ¿no? Y que le dan like, ¿no? O que tienen reproducciones, también se vuelve un factor que para ellos, en esta construcción de la imagen del adolescente, en esta necesidad de aceptación y de reconocimiento y de validación, el tema de que no tengan los suficientes likes se puede volver un problema adictivo y puede estar revelando un problema afectivo en el muchacho, ¿no? Un muchacho que se deprime porque no le dieron los likes, ayer tuvo 100,000 likes y hoy nada más tuvo 50,000, ¿no? Y de verdad que se deprimen, también hay que estar atendiendo porque lo que revela esto es que hay una falta le llamamos fortaleza yoica. Su madurez es muy endeble, es un chico muy inmaduro y entonces hay que irlos acompañando también, ¿no? Como para fortalecer esta personalidad, esta identidad, esta autoestima, y lo que marcaba la doctora es elemental. Hay familias que están acostumbradas hasta a hablarse, ¿qué pasó, pendejito? ¿Cómo estás? ¿No? Es de cariñito. Híjole, lo que conllevan a veces las palabras y lo que, insisto, lo que el muchacho puede estar interpretando de ese mensaje, en lugar
oye, qué inteligente eres, o qué guapo eres, o qué limpio eres, si no es guapo mi hijo, pero qué disciplinado eres, como encontrar estas cualidades o factores benéficos, exacto. Esas formas tenemos que cuidarlas mucho, ¿no? Oye, perdón, hay otras preguntas. Mira, dice, doctores, yo tengo 18 años, he tenido depresión, o creo que es depresión, porque no quiero hacer nada, solo llorar. Le digo a mis papás y me dicen que estudie. ¿Qué es eso? Lo único que tengo que hacer. Pero no saben que para ser un poco obeso me hacen bullying y odio la escuela. Por todos lados veo ataques y la verdad uno sí piensa que no, si no estuviera en la vida de alguien sería mejor. Ustedes como especialistas, ¿qué me recomiendan hacer? Gracias por el tiempo que nos dan con estos espacios. Los vi sin querer y fue un alivio para mí. Gracias, Anónimo. Exacto. Pues te felicito, qué bueno que te estás... El primer paso, esto que estás haciendo ahorita, es el primer paso. No te aísles, pide ayuda. Hay muchas formas de ayudarte. Hay alternativas bien valiosas en diferentes instituciones. Iscalti, tenemos un programa que se llama Iscalti Ayuda, donde a muy bajo costo podemos apoyarte. Necesitas una terapia y hay que valorar si necesitas un medicamento, ¿sí? Tus papás tienen que estar enterados, es muy importante. Si ellos no te ayudan de plano y están aislados completamente, tú busca alternativas. El gobierno tiene también instancias, creo que se llama hospitales de salud mental, en donde son gratuitos y tú puedes acudir a estos lugares, son buenísimos y te pueden ayudar. El punto es que te comuniques y platiques lo que estás imaginando, lo que estás pensando. Y desde ahí, otra cosa bien importante además para ti y para los papás. Hace muchos años, mi padre fue taxista. Y mi papá toda la vida me dijo que yo tenía que estudiar para que me fuera bien en la vida. Y me lo grabé así durísimo, pero no me gustaba estudiar. Era yo un pésimo estudiante. Creo que el peor de mi grupo. Imagínate si hubiera sido bueno. Y entonces todo el mundo me reprochaba, me recriminaba, y eres un flojo y no sé qué. Y tuve la suerte de tener un padre como mi padre y mi madre, que me estuvieron ahí enchinchando y acompañando. Y tuve un maestro que me veía gris, que me veía no presente, y ese maestro se acercaba a mí y me daba palabras de aliento. Un día el director de la escuela le dijo a mi papá, llévese a su hijo porque no sirve, ¿sí? Sáquelo de la escuela, póngalo a trabajar o a ver qué hace. Y mi papá fue terco y me siguió insistiendo en que estudiara, aguantó vara ese periodo crítico para mí en mi adolescencia. Y entonces, pues hoy, mira, estoy aquí hablando de depresión y de suicidio, ¿no? Años después, un día llegó un hombre al consultorio, yo ya tenía ya una maestría, y llega con un niño con algo que se llama trastorno por déficit de atención. Un niño terrible, latosísimo, no quería estudiar, no hacía tareas, no hacía nada. Y cuando el papá se presenta conmigo, para empezar, lo veo llega en una Homer, ¿no? Con guardias de seguridad, súper enjollado el hombre, y yo dije, pues mi papá me dijo que el que estudia le va bien, y yo dije, este señor tiene un doctorado, maestrías, ¿no? Yo pensé, súper estudioso este hombre, porque mira nomás, se le ve. Llega y se sienta el señor y me platica, oye, fíjate que mi hijo me lo manda de la escuela porque no estudia, no sé qué. Lo voy entrevistando, y cuando llegamos a la parte de decirle, ¿y cuál es su último grado de estudios? El señor me dice, tercero de primaria, y en ese momento sentí un vuelco en el corazón y dije, este es narco, ¿no? Con este dinero y esta cosa espectacular, es narco ¿no? ¿Quién vino al consultorio? Y dije, ¿y a qué se dedica? Y entonces el señor me dice, fíjate que yo era como mi hijo, ¿sí? Era súper flojo, no me gustaba la escuela, me aburría, pero era yo muy intrépido, muy osado. Y entonces mi papá, cuando se da cuenta de esto, me empezó a meter a deportes extremos. Y yo empecé a aprender a andar en bici de montaña, rafting, kayak, comer hierbas del campo, curarme una herida en el campo. Y este señor, en ese momento, era uno de los empresarios más importantes en México en deportes extremos. Nunca fue a la escuela formal este hombre, pero aprendió algo que le apasionaba. La virtud de este padre fue encontrar el talento de su hijo y desarrollarlo. No todo mundo es para la escuela. Yo no sé si sea tu caso, yo te platico, a mí me pasó que yo no quería estudiar. Y hoy agradezco, bendigo a mi padre y a mi madre porque fueron tercos, y a este maestro que se llama Juan Fragoso Galindo,
aquí lo traigo en mi mente bien recordado, porque tuvieron paciencia y me acompañaron hasta este punto que hoy puedo servir a otros con el conocimiento que adquirí. Qué bueno que aguantaron, porque me encanta estudiar, me encanta conocer, ¿sí? Entonces yo te diría, no te desesperes, qué bueno que atiendes y que buscas, porque el que busca encuentra. Y tu mamá, que es mi hermana, que te decía, Ay, no, mi mamá era ruda, mi mamá ¿no? conmigo. Era muy Te ruda. decía, lo haces porque... Una vez les cuento el chisme, me va a echar pleito al rato, pero No, un día se enojó su tanto mamá es conmigo mi hermana. por flojo que era yo, que me hizo unas orejas de burro y me sentó en el medio del patio del edificio donde veíamos para que me diera vergüenza, ¿no? Le digo, mamá, eso me traumó, mamá, eso casi me suicido por eso, ¿no? No, yo creo que el tema de que puedas tú también, hay una parte de responsabilidad tuya. Recibe, los papás se equivocan, ¿eh? No, Pero si tenía puedes unas retener naguas. la parte buena de los padres, de cualquier persona, Claro. eso te nutre, eso te alimenta. Y entonces no te victimices, porque eso pasa también mucho cuando uno se deprime. Sí. A veces aprende uno a manipular y entonces ya me tiro y quiero que todo me cargue y me levante. No, no se vale eso. Hay que atenderse y qué bueno que estás buscando. Qué bueno. Y esto que comenta también se me hace bien interesante y creo que sería un tema para otra de nuestras charlas, pero habla de esas inteligencias múltiples y de esa inteligencia emocional, Por ¿no? supuesto. Y también de esa tendencia que tenemos a hacer estereotipos, ¿no? Y la importancia de abrir nuestra mente, de saber escuchar, atender, para no dejarnos llevar por prejuicios que nos cierran la comunicación, ¿no? Pero creo que una cosa muy importante es tener esa capacidad de conectar con los hijos para tratar de entender, para ser empáticos con qué es lo que están queriendo expresar, cuáles son sus talentos, cuáles son su sensibilidad, qué es aquello que les hace sentir vivos, que les Estamos hace en sentir, 44. porque eso es la inteligencia emocional y el saberlo manejar, ¿no? Y si queremos que nuestro hijo, nada más lo vamos a querer porque traiga 10 en matemáticas, porque traiga 10 en X o Y, podemos estarle realmente haciendo un daño, ¿no? Por En vez supuesto, de... ¿no? Ujú, Y pensando ujú. en mis expectativas, A ver, sin hola, conocer a Rosy. mi hijo, ¿no? Hace rato Claro. decíamos, solo amo lo que Ujú. conozco. Bueno, un padre que conoce a su hijo puede ver las posibilidades que tiene este hijo, Todo el panorama, aunque no le sí. gusten Ajá. las matemáticas, ¿no? Exacto, Capaz que es un buen futbolista. claro. Tengo otro Un buen paciente, artista, otra sí, experiencia alguien que le de guste. vida. Ay, Tengo un creador. paciente que quiero y admiro, Yannick, búsquenlo, Yannick Ale. Es un magazazazazazazazo así, top el escuinte, ¿no? Cuando yo lo conocí, la mamá venía furiosa, enojada, porque su hijo nada más quería hacer magia. Y él estaba estudiando en una súper buena escuela, y el hijo le valía gorro la escuela. Y el día que llegó el chamaco conmigo, Pero es me hizo una exitosísimo. primer magia, ¿no? Donde sacó un cerillo, lo prendió, y luego me dijo, mira. Y entonces, el cerillo quedó en medio de sus manos, yo lo vi, ¿no? Y lo hizo así, y ya lo volvió a agarrar el cerillo, ¿no? ¿Cómo hiciste eso? Bueno, hoy este chamaco está en Cancún, y está viviendo, ya es un hombre, y está viviendo de hacer magia, y acabó su carrera, ¿sí? Y acabó como licenciado en Administración de Empresas, pero aquí la parte padre de la mamá fue que se flexibilizó y le ayudó a comprar libros, porque además era súper, o sea, la escuela no le gustaba, pero la magia, conocía los Era su mejores pasión. libros, ahora da clases de magia, por cierto, ahí en mi página búsquenme, y ahí ahí voy a poner sus datos de mago por si quieren clases de magia. Es un fregonazo, Qué padre. la verdad, ¿sí? Pero ¿cuál fue la virtud? Primero él defendió lo que le gustaba, lo que le apasionaba, y luego pudo recibir el apoyo y el soporte. La semana antepasada lo vi en una foto en el Facebook con Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Donde le está haciendo magia a este señor. Imagínate a los niveles donde está llegando este claro. chamaco, ¿no? Qué Entonces padre. creo que es muy importante que no nos clavemos en esta parte rígida de que solamente de esa manera se estudia. Cuando yo vi esto de este señor que les digo que tercero de primaria y súper exitoso, yo le dije, papá, me engañaste, no que nada más yendo a la escuela no puede ser muy picudo, ¿no? No, por ejemplo, papá de Miguel Ángel, mi nieta estaba pequeña, que fuimos ahí a donde está ¿Ticumán? Ticumán, que tendría 13 años mi nieta, agarró, le llevó un caballo, ahí andaba, parecía que era su nieta, Era un amor muy padre. dando, consintiendo la piscina y todo.
olvídate. O sea, unas atenciones impresionantes, ¿no? Gracias, Robert. Y él, bueno, él a mí me quería muchísimo. Y su mamá, mi hermana de toda la vida. Así es. Otros recaditos, perdón. Saludos a Saludos a la doctora Rosy Sánchez, que nos está viendo. Ojalá puedas venir ya pronto, Rosy. Aquí es tu programa. Antes Sí. de que nos pase, pues entonces hay que programar el siguiente Tema. sí. Como dice la doctora de Inteligencias inteligencia emocional, ¿no? Justo múltiples, eso, ¿no? múltiples Para ver emociones. qué es, Ujú. se vende en internet seguro, lo vende, ¿no? O porque me llegue por Amazon, ya la hice, ¿no? Para venir, bueno. Lo siguiente dice, pues ya rompimos récord otra vez, ya rompimos Ya. el récord del récord. El Ya dale la récord. base, Sí, Robert, lo por viste favor. con los doctores, Sí. el que está en el SNI, Ajá. pues ahora rompimos el récord y ahorita ya rompiste Con tu los récord. psiquiatras. Sí, que viniste El récord del con- récord. Con sí. neuropsicólogos, con equipo de sí, neuropsicólogos. es cierto, sí, es cierto. Sí, ¿verdad? sí, sí. Qué padre. Pues ya lo rompió de lo Ya rompido. ahora ya rompiste tu Bueno, propio récord. están apareciendo los datos de Iscaldi, justo Sí. donde nos mencionaba Miguel Ángel en la pantalla. De todos modos, cualquier información se pueden comunicar con nosotros y aquí les mandamos los datos. Y Anita Candia, que va a ser becaria ahora con Iscalti y Ujú. ayuda, ¿verdad? Ah, Estamos Iscalti para ayuda. apoyar. Y estén atentos Claro. porque ya viene nuestro 12º ciclo de conferencias para padres en el mes de octubre, semana del 17 al 22. Es estas conferencias gratuitas que año con año mi equipo y especialistas que nos hacen favor de acompañarnos. Este año vamos a tener de invitada especial a Chayo Busquets, la terapeuta y conductora del programa de Mariano Osorio, ¿no? Una súper terapeuta sí, y es conductora muy buena famosísima y buenísima, la malvada. Ellos siempre altruistamente, ya ves que Vidal también nos hace el favor de acompañarnos Vidal, frecuentemente. El grupo infidelidad.com.mx, donde el doctor Kleiner ha estado colaborando, también a través de Va a ser Miguel Miranda, ¿cómo se híbrido. llama? Va a ser, no, nada más va a ser en Zoom, va a ser en línea. Todavía nos tenemos miedito del bicho. Ya el año que entra seguro que ya vamos a ser en un teatrito y ahí sí va a ser Sí, híbrido. pero hay que hacerlo en grande, ¿no? Sí. Pero Claro. sí, para el año creo. Pues mira, tenemos muy buenos aliados, ¿no? El Colegio Justo Sierra de San Mateo, que tiene sus instalaciones divinas, siempre nos ha hecho el favor de acompañarnos, prestarnos auditorio, ¿no? El Colegio El Roble, que también nos han prestado las instalaciones, el Thomas Jefferson. Siento que en este evento se suma mucha gente, entonces estén atentos, todavía no están las inscripciones, las vamos a sacar a finales de septiembre. Métanse a Para que nuestra estén página atentos. www.iscalti.com, regístrense, Anita solo es tenemos especial 500 porque lugares. Hacía televisión en Canal 13, ¿verdad? Ujú. Sí, así es. Estuve Producción. y edición. Entonces va a ayudar mucho en eso. Ah, perfecto, pues. Y les voy a invitar también a que integren el tema de mindfulness, porque de verdad que es una gran Ah, sí, ya herramienta, también nos había precisamente dicho, en estos doctora. casos Sí. de alteraciones emocionales, de dificultades para el procesamiento de las emociones y Pues de las ahorita nos damos cuestiones tarjetas. totalmente. Sí, claro, ahorita nos damos tarjetas, nos vamos poniendo de acuerdo. Sí. ¿Sale? Tenemos también aquí un testimonio y una pregunta importantes que nos comentan. Doctores, yo conocí una persona que era muy alegre. Te acercabas y siempre tenía un consejo de alivio. Cuando supe que se quitó la vida no lo podía creer. Yo pensé que era la persona más feliz del mundo. ¿Cómo identificar que alguien está mal cuando cruza este tipo de situaciones? Qué buena pregunta. Les voy a dar 15 puntos que podemos observar para identificar si hay un riesgo suicida. Fíjense, lo primero, hay quien literalmente hace una conversación suicida, ¿no? Lo dicen. Y el riesgo ahí es decir, ahí está exagerando, no le hagas caso. Hay un mecanismo de defensa psicológico que se llama negación. Es el más primitivo de todos los mecanismos y es el primero que ocupamos, ¿sí? No puede ser, no es cierto. Alguien, se murió mi abuelito, mi mascota, y no lo creo, ¿no? Nos protege eso de un impacto negación. demasiado fuerte, ¿no? Ujú. Y entonces mejor lo niego. Una persona que está pensando, que está planeando, tiene conversaciones suicidas. Algunas personas empiezan a regalar sus posesiones, cosas importantes, ¿no? Cosas valiosas, objetos que ellos piensan que les sirva que les sirva aquel, y empiezan. Y una cosa bien importante, no quiere decir que con uno de estos ya va a suceder, o sea, son cosas que nos pueden avisar. No estoy diciendo que estos son los indicadores que ya nos están avisando que hay un Que suicidio. pueden ser. Hay que ser cuidadosos, pueden ser y se sirven para prestar atención.
De pronto alguien que cambió su testamento inesperadamente, ¿no? Y lo dijo, ya cambié mi testamento, voy a cambiar todo. ¿Por qué? Hay que acercarse y preguntar cuál es la razón, qué pasó, estás bien, te puedo ayudar en algo, ¿no? Gente que busca conseguir un arma, ¿no? O una cuerda. La gente que, los métodos más comunes de suicidio son el ahorcamiento, el arma, se disparan o se cortan, y el envenenamiento, ¿sí? Entonces, si detectamos que la persona tiene alguna de estas situaciones, que normalmente no es alguien, no es un tirador deportivo, o no es una persona que trae armas siempre, aguas. Aquí sí cabe señalar que los suicidas varones son de armas y de ahorcamiento. Y las mujeres tratan de no desfigurarse. Pastillas, envenenamientos, cortarse las venas, pero ellas tratan de no desfigurarse. Un hombre se avienta en el metro, se avienta en el edificio, se da un balazo, se ahorca, otro tipo de... Pero la mujer estéticamente trata de no lastimarse. Mira, debe ser el nivel de agresión que manejamos hombres y mujeres, ¿no? Patrones extraños de sueño, ¿sí? Y puede ser insomnio, pero no necesariamente. Cuando alguien no está durmiendo bien, duerme mucho, duerme poco, seguramente el estrés está haciendo mucho. Entonces tenemos que observar no solamente que no duerme bien, sino qué está pasando alrededor de la vida de esta persona, ¿no? Sobre todo si es gente que tiende a quedarse callada. Eso puede ser otro indicador. Baja energía. Alguien que normalmente es dinámico, se mueve, trabaja, sube, baja, y de pronto lo empezamos a ver que está con una energía muy baja, que habla muy quedito, ¿no? La postura corporal, que a veces como encorvados, ¿no? Su mirada hacia abajo. Estos son indicadores que hay que atender. El abuso de drogas o de alcohol. A lo mejor yo no lo voy a hacer, pero bajo los efectos de una droga, de un alcohol, los glóbulos frontales es la zona que nos ayuda a regular, ¿no? Los impulsos. El alcohol es un desinhibidor, y algunas otras drogas me desinhiben. Y entonces, si por ahí traigo algo inconscientemente, no pongo mis filtros, hago algo para quitar mis filtros y ¡pum! Voy y lo puedo contar. No quería realmente, pero en esta condición lo puedo hacer. Baja motivación a la vida social. Personas que no les gusta convivir, ¿no? Que dicen, ay, entre aquí hay mucha gente y mejor me voy. No solo el aislamiento, sino que no les gusta la gente, ¿no? Que prefieren trabajar solos. El bibliotecario, el que está en la computadora metidísimo, porque es bien curioso esto. Este fenómeno ahorita con la pandemia lo observamos. Niños que tenían una personalidad como muy inhibida, en la computadora como que se sentían más seguros. Y entonces empezaban a ser creativos, se desinhiben. Esto nos habla de algo que hay que atender. Porque si este niño en la computadora, cuando no tiene de frente a otro ser humano, se puede desinhibir, ¿qué pasa si fortalecemos esas áreas? Sus competencias sociales. Seguramente podrían tener un mucho mejor desarrollo social, ¿sí? No participar en actividades que aman. Alguien que le encantaba cantar, ya no canta. Que le tocaba la guitarra, ¿no? Que le gustaba el fútbol, ya no le interesa. Es otro indicador importante, ¿no? Los que se hacen daño a sí mismos, ¿no? Que se queman, que se cortan, que se apagan cigarros, que estas personas a veces platican que cuando el dolor psicológico es tanto, el dolor físico les ayuda como a olvidarse de ese dolor psicológico. Y entonces prefieren estarse literalmente autolesionando, se laceran, ¿sí? La gente que tiene comportamientos riesgosos, que son muy de deportes extremos, ¿no? Que se suben al auto de carreras, que de pronto están en el parapente, en el paracaídas, en estas cosas que pueden poner en riesgo su vida. De fondo puede haber ahí un tema medio suicida, hay que analizarlo, hay que observarlo, ¿sí? Arrebatos emocionales, alguien que normalmente es muy tranquilo y en un momento aventó la mesa, aventó la taza, maldijo a todo el mundo, se agarró a golpes con alguien, ahí hay un desequilibrio y tenemos que ver qué está pasando con esta persona. Los intentos de suicidio anterior, ¿no? Cuando hay repetición, ese es un indicador muy en la importante. familia, no puede volver, ¿sí? O antecedentes en las familias. Claro, si en la familia hay gente que se ha suicidado, ese es otro factor que puede ser un riesgo, ¿no? Y la otra, finalmente, una persona que de pronto la ves que era inquieta, que era nerviosita, y de pronto la ves en felicidad, en calma, así como todo Dalai, y dices, caray, ¿qué pasó aquí? ¿No?
Y a veces lo que pasa es que ya resolvieron, ya tienen un plan, ya dijeron, hasta tal día acaba este sufrimiento para mí, y puede ser un indicador también que hay que tener cuidado, ¿vale? Espero que esto nos sirva a todos para poder prevenir, porque el suicidio se puede prevenir. Me acuerdo en una convención que me tocó compartir con Maru en Cancún. Fuimos a una perfumería de esas famosas Ultra Femme, y nos fuimos Maru y yo soy de los que va a las perfumerías, ya ves que te dan probadores, y que me empiezo. Y yo nada más veía que Maru me quedaba viendo así. Ay, Maru. ¿Qué pasó, Maru? Es que me da migraña, porque esas lociones muy suaves. Maru. Sí, pero yo estaba todo bien perfumado, pero me había puesto como de 10 perfumes, ¿no? Hazte para allá. Sí, como, sácate de aquí, perro desnudo, ¿no? Y yo, pues apenadísimo, ¿no? Dije, ¿quieres, Maru? Pues ahí nos vemos, ¿no? Y es que yo soy una loción así, mira, suavecita. Pero hay veces que inconscientemente, yo, por ejemplo, acostumbraba a venir con mi esposa a una tienda aquí a Polanco, y ya se me conocían ahí en la zona de perfumes, de Chanel o eso. O sea, ¿qué nos pasa el perfume? Y yo soy de esos de que Ya te me conocían. echaba de 2, 3 perfumes. Y porque mi esposa era consumidora de perfume, Siempre. pero muy yo rico. me echo, y de hecho me compré varios perfumes, Sí. ¿sabes? Pero ya después no sabía yo dónde meterme, me quería meter debajo de... Pero Maru, híjole, dije, no hay una sustancia que anule, pero ya después me daba mucha pena porque son perfumes Que se finos, quedan, con claro. esencia, y me sentía avergonzado con Maru, y dije, Maru, ¿quieres pues nos vemos allá en el hotel? Y situaciones que pasan, ¿no? Sí. Que te comprometen, y pues estábamos cerca del hotel, ya ni me acuerdo en qué hotel estábamos. No me acuerdo. Pero de esas cosas que suceden, que alguna situación que promueve alguna cosa que no buscas, pero que Sin querer. pueden causar un agravio en alguna persona. Claro, ¿no? A veces no lo piensas. Si la persona es muy susceptible. Es que siempre que voy a los probadores, me echo de varios perfumes. Y es una costumbre, ¿no? Mira, ese está bien bueno. Me echo de 3, 4 perfumes y salgo todo oloroso a perfumes, pero es una costumbre, ¿no? Y entonces, y nada más veía que pagaba la vista, como diciendo y ya empezaba yo con su migraña. Sí, caray. Oye, pues un saludo a mi esposa, Saludos, Araceli, los manda a saludar, Araceli, te manda a agradecer saludos. todo, Robert, muchas gracias. No, hombre, Araceli, por es un todo. placer que me Sí. des tu confianza, y haberla atendido para Sí. mí es un privilegio. Qué bueno, ¿no? Muchas gracias. Mira, dice Mercedes Ortiz Palacios, ¿qué puedo hacer o decir a una persona que está en depresión y no quiere ir con el especialista? Esa es una. Y la otra es Magdalena Rodríguez. ¿Este problema hay algo genéticamente o contribuye el entorno familiar? Las dos cosas. Sí, Hay factores que le llamamos endógenos, es decir, que vienen de adentro del organismo, ¿no? Ujú. La bioquímica, la genética, pero también hay factores exógenos, que puede ser una familia, un sistema familiar, un ambiente laboral que genera tal cantidad de frustración, alelismos, ¿no? molestia, que sí puede alterar el estado emocional de una persona. Entonces, las dos
Y hay personas que tienen las dos Uy, causas, ¿no? sí. Y la otra es qué podemos hacer con alguien que tiene depresión y no quiere ir con el especialista. Tratar de ser muy empáticos, ¿no? Tratar de hablar con la persona, convencerla. Es muy cansado. O sea, Sí. de pronto decirlo aquí, lo puedo decir como especialista, ¿no? Yo tengo pacientes depresivos y la familia termina derrotada, completamente agotada. Es muy difícil. Ir con un especialista, por supuesto, ¿no? Sí. Porque la familia tiene ciertos recursos, pero hay momentos donde ya el recurso familiar ya no sirve. Es más, hasta puede ser nocivo para la misma familia o la familia para el paciente, porque se desesperan. Sí. Y entonces ese es el momento para acudir con un especialista. Pero también es importante que, aparte de acudir con un terapeuta, psicólogo, Sí. sepan que si el psicólogo o el terapeuta les dice que requieren algún medicamento, no tengan miedo, porque se los tiene que prescribir un médico. Buen punto. Ajá. Sí. Porque si es necesario, y ustedes lo saben, que si dura más de cierto tiempo una depresión para no caer en un suicidio, hay que medicar al paciente. Y el paciente o el familiar dice, no, medicamento no, porque va a causar dependencia. Y aquí hay una pregunta, por cierto, que dicen, cuando una persona está en tratamiento con medicamento no controlado, ¿llegará el momento en que lo pueda dejar sin ningún problema? Perdón, Maru, otra vez. Cuando una persona está en tratamiento con medicamento no controlado, llegará un momento en que lo pueda dejar sin problema. Sí, sí hay casos de éxitos y muchos, ¿no? Cuando el tratamiento es llevado disciplinadamente, cuando hay un acompañamiento psicoterapéutico, hay casos que sí logran. Hay otros que no. Hay casos que lo requieren porque a veces el cuerpo deja de producir cierto tipo de sustancias que son necesarias para regular el estado de ánimo. La gran bendición de esto, les cuento otro caso. Esta era una paciente que llegó conmigo cuando ella ya llevaba como 10 años de terapia con otros especialistas. Y llega conmigo súper deprimida la mujer. La sesión llegaba ella, se sentaba y empezaba a llorar, ¿no? Y bueno, de pronto yo, pues acompañándola. Un día, uno de mis maestros, yo le dije, oiga, doctor, yo veo a esta mujer muy deprimida y está tomando esto y esto y esto. Y entonces me dijo, mándamela. Ella fue a ver a ese doctor, era un doctor pues muy estudioso, un investigador, amigo de Otto Kemper, un teórico súper importante a nivel mundial. Y entonces, de pronto llega a la siguiente semana mi paciente y la veo particularmente bien. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, pues fui con el doctor y me mandó este medicamento. Dice, y haz de cuenta que, pero me dio la vuelta. Tengo ganas de ir a trabajar, tengo ganas de convivir con mis hijos. Y le dije, ¿qué te dio? O sea, dime, ¿qué te dio? ¿No? Pues ya me contó ahí el medicamento que le había dado. Le cambió la vida. Digo, era un medicamento muy caro en ese momento, pero le cambió la vida. O sea, yo la llevaba viendo como 2 años más o menos. Y diario, o sea, cada sesión que teníamos, llegaba a sentarse a llorar la mujer, ¿no? Entonces, el acompañamiento sirvió, porque seguramente esto previno que se suicidara. Claro. Pero la medicina era un factor súper importante. Y muchas personas tienen mucho miedo de acudir al medicamento por lo que tú dices, ¿no? Que se van a volver dependientes. No, si tu cuerpo lo necesita, que te lo diga el especialista. Un psicólogo no receta, ningún psicólogo tenemos la capacidad, la preparación para medicar a nadie. Tiene que ser un psiquiatra, ¿no? Algunos doctores generales de buena fe tienen conocimiento, pero lo más recomendable es que lo haga un especialista, ¿no? Un psiquiatra o un neurólogo, porque hay algunos factores que tienen que ver con la neurología, pero por eso hay que acudir con la gente que se estudió y se preparó para eso. A mí eso fue una lección de vida, porque una pastilla con una consulta con el especialista adecuado, en una semana le cambió la vida a esta mujer. Sí. Pero también, si me permite, es que también son tratamientos multidisciplinarios, ¿no? El tema de la farmacología es fundamental en situaciones críticas. El problema es que también se ha abusado en el sentido de generarlo como una dependencia, y hay pacientes que le dicen, de aquí a todo el resto de tu vida vas a tener, y empiezan a generar una falta de control, y también el organismo se desensibiliza, se desarrolla una tolerancia. Entonces es muy importante que verdaderamente sea algo regulado por un especialista y que esté trabajando de manera integral con terapia. La terapia es sí o sí, porque hay muchos aspectos que procesar y una
la parte farmacéutica ayuda, farmacológica ayuda a restablecer este desbalance neuroquímico, esta situación que sí forma parte de las crisis de ansiedad y de las crisis de los estados de ánimos en general, pero somos unos seres tan complejos que eso está relacionado con nuestras experiencias vitales y eso es lo que hay que procesar terapéuticamente. Los fármacos no son magia, ayudan física, orgánicamente hablando, pero la parte psíquica, mental, emocional, eso implica todo un procesamiento terapéutico que debe ser acompañado de la mano. Nada mejor que tener esos equipos multidisciplinarios, ¿no? Lo que sí hay que decir, sí tienes mucha razón, que los tratamientos mínimo para procesos depresivos deben de ser por 6 meses. Sí, mínimos, pero hay médicos que dicen para el resto de tu vida. No, y te los digo porque los conozco. Sí. Claro. Obviamente muchos médicos dicen eso, pero los tratamientos para que tengan éxito mínimo sí, eso sí deben está ser bien, por 6 totalmente, meses. totalmente, sí. Que hay tratamientos que se prolongan por Claro. más tiempo. Ahora, hay un factor aquí bien importante porque hay gente que no le funciona el medicamento. Sí. Claro. Por eso tenemos que hablar de esa parte, porque a Exactamente, veces claro. nos venden un medicamento como la panacea y hay personas, y hay estudios muy serios que hablan de un número importante de personas que el medicamento no les hace nada. Entonces, la búsqueda se vuelve más compleja, ¿no? Además, hay una variedad de tratamientos hoy día. Y ahora tenemos tratamientos de doble vía y de varios mecanismos de acción. Y de eliminación. Exacto. Y que se dan en diferentes horarios. Claro. Y ahora hay una gama muy importante de medicamentos. Dentro de lo que yo, con esos pacientes que me ha tocado acompañarlos, por ejemplo, hay una terapia que se llama terapia Bimodal. Una que es un aparato que lanza como ondas magnéticas a una zona específica del cerebro, a un lugar en específico, ¿no? Ha habido gente que le ha funcionado y hay gente que no le ha funcionado nada, ¿no? O los electroshocks, que se tienen gran pánico y terror al electroshock, ¿no? En casos muy resistentes, en casos muy difíciles, puede ser una alternativa, con una serie de riesgos que tiene que valorar el paciente, la familia y su médico. ¿Sí? Estamos en 47, perfecto. Otra vez, ya. Luisa, ya déjanos a los demás algo. Y sobre esto que comenta, dice Luisa Ramírez, nuestra amable radioescucha, dice, cuando una persona está en tratamiento con medicamento no controlado, llegará el momento en que lo pueda dejar. Es que tiene que ver mucho con eso del procesamiento paralelo de los aspectos terapéuticos, psicoterapéuticos, la psicoterapia, ¿no? Eso ayuda, la psicoterapia lo que nos va a dar es la posibilidad de tomar nuestros propios recursos, porque nosotros somos nuestra mejor farmacia, y estos fármacos nos ayudan a superar crisis, pero algo a largo plazo importa el empoderamiento, la capacidad que tenga uno mismo de sacar a flote sus propios recursos, y eso son parte de los procesos terapéuticos. Les voy a dar un ejemplo buenísimo de lo que la doctora está diciendo. Esto es elemental, ¿sí? Porque a veces la gente va al terapeuta y dicen, pues nada más hablé, ¿no? Ni hicimos nada, ni me dijo nada, ¿no? Porque, por ejemplo, hay técnicas en las que el terapeuta se queda callado. Y es a propósito, para ver cómo reacciona el paciente. Y qué estados de ánimo, si tiene iniciativa, si se porta muy dependiente. O sea, son especialistas que tienen toda una técnica de trabajo. Y en ese estar sentado ahí, abrir un espacio, que además el espacio tiene un horario, de tal hora a tal hora, no es todo el tiempo que tú quieras. Todo esto son técnicas que van generando un vínculo, una conexión con el paciente, una relación. Hay gente que aguanta, hay gente que no. Pero ese tener esta paciencia de estar ahí, de confiar, porque no voy a llegar a contar a un desconocido toda mi historia y mi vida de pronto, ¿no? Es algo que se tiene que ir construyendo. Y eso es parte de lo que de chiquitos no se tuvo, faltó, y entonces en una terapia se puede volver a construir. ¿Y qué efecto tiene esto? Les voy a contar una situación para que entendamos la conexión de lo mental con lo biológico, ¿sí? En algunas charlas que he dado a veces a grupos grandes, ponemos música de fondo así muy suavecita, muy rica, que nos relaja, y vamos hablando, a ver, relájate, pon tu mente en blanco, y si pueden háganlo ahorita, pongan su mente en blanco, y de pronto imaginen un punto verde que va creciendo hasta convertirse en un limón. Y es un limón muy agrio. Y vamos a imaginar que ese limón lo vamos a rebanar, ¿sí? Y lo estamos rebanando y está tan jugoso que se le sale el jugo al limón
y lo voy a llevar a mi boca y lo voy a chupar y está súper ácido, ¿no? Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes aquí, con solo platicarles, ya estamos salivando? El limón no existe, es una idea. Sin embargo, esto se llama psicosomatización. Yo puedo producir en mi cuerpo segregación de sustancias que me van a hacer salivar. Y eso te puede producir dolores de cabeza, gastritis, migrañas, colitis. O sea, el cuerpo y la biología están, y la mente y la biología están completamente conectados, ¿sí? Antes lo desconocíamos, lo ignorábamos, hoy lo sabemos. Entonces, en la medida que conozcamos más, que trabajemos integralmente, que identifico que somos muy complejos y por lo tanto necesito especialistas o grupos de especialistas, dependiendo de la problemática, es que puedo intervenir de una manera mucho más efectiva y pues saludable para todo el mundo. Mira, hay otra pregunta, dice, doctores, yo a raíz de la pandemia perdí mi empleo y la verdad no he podido conseguir. He buscado por todos lados la manera de salir adelante y eso evita que me deprima porque yo sola me doy ánimos. Lo que no me gusta o evito es ver a mi familia. Todos son exitosos y tienen buenos trabajos y les va bien. Y cada que los veo me dice que le echen ganas, que busque en otro lado trabajo, que por qué no me apuro, que la edad, que mil cosas. Como si no lo hiciera o no quisiera salir adelante. Quisiera a veces desaparecer y dejar de sentirme frustrada, molesta y poco eficiente. Creo que soy muy cobarde para quitarme la vida, o muy valiente, porque la vida tiene cosas tan bonitas, pero para mencionar que hay personas que no son tan afortunadas y que buscan salir adelante. Gracias, Marta. Sí me gustaría. ¿Cómo se llama? Marta. Marta, bueno, te quiero comentar. Esa situación no solamente es tuya, esa situación es también a nivel mundial. Lo que sí podemos hacer como personas es darte cuenta y de ahí, de esa parte, valorarte. No tienes ningún nivel de comparación. No te puedes comparar con nadie. Sí, gracias, ¿no? Perdón, sí. Es que esta importancia de conectar con uno mismo, ¿no? Es que realmente es todo un trabajo a lo largo de la vida y eso habría que trabajarlo, ¿no? Yo le diría que las prácticas de mindfulness ayudan muchísimo porque precisamente son un sentido de autoconocimiento, pero también con una base neurológicamente desarrollada, comprobada, que tiene que ver con esa capacidad de conexión con uno mismo y con los demás. Perdón, iba a comentar también. Sí, yo creo que es muy importante por lo que platicas que te atiendas. Sí, necesitas un tratamiento psicológico, claro, o un grupo. Si no tienes dinero, los grupos de autoayuda son buenísimos. Dentro de las depresiones hay algo que se llama distimia, que es una depresión crónica que dura años y años y uno no se siente con el ánimo, con el valor, con la voluntad, con la decisión. Como nos estás compartiendo, creo que es bien importante que busques algún tipo de apoyo psicológico y psiquiátrico, ¿no? Porque creo que si no va a ser bastante difícil. A veces no nos damos cuenta de que no consigo trabajo justo porque estoy triste, porque no estoy en la mejor actitud o disposición. Recuerden que cuando uno está deprimido también fallan algunas funciones mentales. La memoria, la atención, la concentración no funcionan igual. Entonces, si tú te atiendes la depresión, puedes mejorar incluso en este tipo de cosas, pero tienes que tener un buen diagnóstico para que a partir de eso te tomen las decisiones pertinentes para curarte. Y también la parte de que ahora se está considerando de una manera más documentada y clara, es que todo el cuerpo está conectado. O sea, también importa entender qué es lo que está expresando nuestro cuerpo. Para eso son las emociones, precisamente. Las emociones son una expresión corporal. Y cuando aprendemos a conectar con ellas, a entender, a dialogar literalmente, podemos potenciar muchísimo. Entonces, probablemente habría que ver con nuestra amable radioescucha, con Marta, qué es lo que está experimentando, qué es lo que está sintiendo para poder canalizarlo, ¿no? Y esto, reitero, sí, como dicen, pues es parte de una atención profesional que vale la pena que busque, ayuda, ¿no? Totalmente. Que se acerque a Iscanti para que lo apoyen y de ahí derivarlo si es necesario a un psiquiatra para medicar. En el caso que sea de necesario. Lo que mencionaba, por ejemplo, de la electroestimulación. Ajá. Sí tiene mucho que ver en los pacientes que son
refractarios a los tratamientos convencionales. Es una práctica que está regresando, a veces con mucho éxito, porque hay pacientes que no responden a los tratamientos convencionales. Sí. Entonces, bajo sedación controlada o bajo anestesia, se les da y es como si resetearan el cerebro y les va bastante bien. Sí. Sí. Ahora los psiquiatras están optando por ese tipo de tratamientos en pacientes que no responden a los tratamientos convencionales y que han probado con diferentes fármacos. Ahora ya hay antidepresivos de diseño, la lomelatina y otro tipo de antidepresivos, y les suele ir bastante bien. Sí. Ya es un tratamiento que le llamaban los electrochoques, ahora les va bastante bien y bajo una inducción controlada y asertiva les suele ir bastante bien. Que además ya no es como, porque en las películas nos los ponen así, como que eran voltajes Sí, que los quemaban, ¿no? hizo una película, un actor muy famoso que se llamaba Atrapado sin salida, Sí. no sé si sí, recuerdas. sí. Entonces, que ahí se veía que se tomaba como un castigo, pero esta terapia hoy en día, bien llevada bajo un tratamiento bien conducido, es una buena terapia en este tipo de pacientes, como que hace un reseteo ahí cerebral. Nosotros la usamos en el servicio de urgencias cuando hay que hacer una cardioversión en pacientes que tienen arritmias muy importantes o que sí, entonces los sedamos, les pasamos un bolo de lidocaína y le hacemos una cardioversión y entran en un ritmo cardíaco bien y bueno, cuando estaba yo en el hospital de Pemex les va muy bien. Sí, pues todo es estar con la Pero gente duele adecuada mucho, y ¿no? preparada. No, Pero como están sedados, lo o sea, sedan, duele, pero lo Tampoco había que reviven. lo sedan. No me sedaron. Sí. No me sedaron. ¿A ti te hicieron una cardioversión? No. Y sin sedar, ¿qué No, va? es con sedación y le pasas un bolo de lidocaína, Sí, claro. le das una Sí. Ahora, son situaciones extremas, ¿no? Sí. No, Yo creo que también pero la les parte de los suele ir muy procesos bien porque terapéuticos, una sí, arritmia sí, te puede sí. llevar a un infarto. Claro, totalmente. Sí. Mira, me parece importante comunicarlo, enterar a la gente, ¿no? Claro. Porque a veces también se hacen mitos y se hacen irrealidades, ¿no? Y en casos que de verdad lo ameritan, pues no quieren por el prejuicio. Digo, yo creo que ahorita lo hemos visto muy claramente con esto de las fake news, ¿no? Cómo la información se manipula y de pronto uno cree de verdad cosas que a veces no son ciertas, ¿no? Me acuerdo cuando empezaba la pandemia, salió un doctor ahí que con gárgaras de sal te curabas del bicho ¿no? Y todo el mundo me lo mandaba así que mira, hazte gárgaras de sal y ya te curaste del coronavirus. El que Hay que dar tomó información, el ¿no? presidente, el expresidente de los Estados Unidos, ese cloruro de... Dicloruro de sodio, algo así. No, ¿cuál era? Bueno, había algo al Clorito, respecto. sí. Y clorito, sí, Claro. que está prohibido, ¿no? Está proscrito y aquí mucha gente lo tomó. Me llegaron a llegar pacientes delicados por ingerir. Fíjate que yo tengo un caso, una paciente ahorita que tiene ha estado en esa situación de que hemos pensado en la posibilidad de los electroshocks porque no hay nada, o sea, ya le dieron todos los cuadros y les va muy medicamentosos bien, que hay y no hay nada, y sin embargo ella tiene mucho miedo, ¿no? Y yo le platico un poco yo conozco 3 experiencias con esto, 2 muy buenas, para personas que viví terriblemente deprimidas y que fue como un reset, ¿no? Y salieron, ¿no? Después de años de estar deprimidos. Y una tercera que sí perdió memoria, sí perdió recuerdos, sí fue algo que le causó un problema. Entonces, yo creo que lo importante es dar la información a la gente. Y cada uno toma su responsabilidad. Que lo haga alguien. Conociendo, experimentando, exacto. conociendo. Claro, y en caso de estas conductas que son tan perturbadoras y pueden ser de tanto daño, también que se explore la clínica del trauma, ¿sí? Porque hay memorias cerebrales, hay memorias de eventos vividos que generan marcas y que van a provocar precisamente, van a trascender a lo largo de la vida
produciendo Doctora, ¿nos puedes situaciones explicar tan un poco complicadas. más qué es la clínica del trauma? O sea, la psicotraumatología es precisamente abordar cuáles son las experiencias vitales que ha vivido un paciente a lo largo de su vida, pero que probablemente no tenga una memoria explícita, o sea, son memorias implícitas que se guardan a nivel de la conducta, de las reacciones, de las expresiones corporales, de ahí la ansiedad, de ahí el dolor, de ahí muchísima somatización. Es importante entender que nosotros aprendemos a expresarnos corporalmente antes de poder hablar a lo largo de la vida. Entonces nuestro cuerpo guarda memorias, el cuerpo habla, eso es una línea de trabajo que está siendo muy productiva en términos de entender por qué muchas veces tenemos malestares. Entonces cuando se trabaja esa parte de buscar qué me está diciendo mi cuerpo, muchas veces pueden emerger esas memorias, si no emergen, por lo menos se entiende que es algo que se puede generar, que algo pues se puede controlar, también entendiendo la estructura del cerebro, y que hay partes, nuestra parte inconsciente también se puede identificar con cierta área más primitiva, más básica, más asociada a las funciones vitales, que es la que genera este tipo de respuestas. Genera una mejor conexión con la parte consciente, con la introspección, con la observación, con el manejo de nuestras propias manifestaciones corporales. Eso es muy, muy, muy favorable. Entonces, es el tipo de tratamientos o de abordaje que se hace en la psicotraumatología. Muchas gracias. Oye, ¿te gustó este programa? Oye, pues entonces compártelo, por favor, activa esa campanita, danos like, comparte este video, síguenos en todas las redes sociales, ahí estaremos para ti, sobre todo en YouTube, en Instagram y también en Telegram, todos esos estamos. Hay una pregunta, ojalá nos dé tiempo, ¿nos da tiempo? ¿No? Sí. Excelente. Mira, doctores, ¿la depresión sí se quita? Después de estar en proceso de terapia, ¿sí se puede curar? ¿Cómo actuar con una persona que trató de quitarse la vida y pudimos evitarlo? La verdad fue un alivio salvarlo, pero él nos echa la culpa y se enoja con nosotros por evitar su suicidio. ¿Cómo podemos actuar ante él y ante nosotros que vivimos ese proceso? Gracias, José. Pues nuevamente describe una situación muy compleja. Exacto. Y la petición sería acercarse a un especialista para que haga un manejo de diferentes variables que se ve que están ahí en juego, Sí. para no decirles algo simplista que no les va a Es servir. que no se puede. Me parece muy importante que sí acudan con un especialista, un terapeuta familiar, Sí. sería lo idóneo, alguien que tenga experiencia en suicidio, depresión, Sí. para que les dé también líneas de acción a ustedes. La psicoeducación es una corriente también que puede servirles mucho. Que ustedes estudien un poco sobre qué es la depresión, cómo se manifiesta, cómo intervenir como familiar, es algo que les puede dar mucho soporte. De entrada yo les diría, escúchenlo, ténganle paciencia, promuevan que él tome los medicamentos y permítanle expresar su rabia. Por lo que escucho, debe estar muy enojado este señor, ¿no? El acto de quererse hacer daño, muchas veces, tiene que ver con mucho enojo. Les decía hace rato, la depresión es la furia, el enojo que no pude sacar. Y entonces me lo vuelco contra mí. Ahí sí tienen la oportunidad de dejarlo que se enoje, que grite, que hable, darle alternativas de escribir, dibujar, romper papel periódico. Hay muchas técnicas que pueden servir para que la gente saque el coraje, que hagan box, ¿no? Ahora que está de moda el MMA y esas cosas, pueden hacer alguna actividad de ese tipo. Invitarlo, no forzarlo, porque si no esto incrementaría la problemática. Y el punto central, vayan con un especialista. Exactamente, para que tengan ese acompañamiento y esa orientación. Hay un par de preguntas, si nos permites. Nos piden todavía que demos de nuevo los datos para cuándo van a hacer lo de las pláticas. Perfecto. Es del 17 al 22 de octubre. Pueden llamar al 55 53 42 2203 o 55 53 42 41 94. ¿Tenemos beca nosotros o por todo descuento? Va a ser totalmente gratuito. Sí, métanse en tiempo. Las inscripciones las vamos a abrir a finales de septiembre. Sí, métanse, hagan su inscripción. Vamos a tener a lo largo de la semana 1 o 2 conferencias por día. Chayo Busquete es nuestra invitada especial de este año, que es conductora de Radio Centro de Joya, está ya con Mariano Osorio, es una excelente psicoterapeuta, y nuestros amigos de infidelidad.com.mx van a estar también. Prodefensa, los que conocen ya Prodefensa, que es este sistema que tenemos en Izcalti, que enseñamos a los niños, a las mujeres a saberse proteger, a saberse defender. Por cierto, tenemos un curso de Prodefensa para el próximo mes
también de noviembre para mujeres, para que sepan protegerse y no dejarse abusar ni maltratar. Y Iscalti, todo el equipo de Iscalti, vamos a tener pláticas de neuropsicólogos, de terapeutas de pareja, de familia, de niños, de adolescentes. Métanse y ahí vamos a tener toda la información para que puedan inscribirse y tomar alguna de las charlas que vamos a Sí, que dar. aprovechen. Sí, claro. ¿Había otra pregunta? Bien, también comentan, ¿cómo evitar sentirse triste y no compararse cuando todo el mundo es feliz aparentemente en el internet? Pues bueno, ahí la respuesta sería, qué interesante punto. En Internet hay un mecanismo psicológico que se llama escisión. Escindirse significa dividirse. Los niños son los que más se escinden. ¿Qué quiere decir esto? Los niños chiquititos tienden a ver el mundo en bueno y malo, ¿sí? Si me gratificas, todo lo veo bueno, absolutamente todo es bueno. Si me frustras, todo lo veo malo, absolutamente todo. Cuando uno tiene ese nivel de madurez, ese nivel de desarrollo en el que no puede uno integrar y ver las cosas globalmente, ¿no? Tendemos a caer en esta visión, ¿no? Y entonces, claro, Facebook y Instagram y todas estas cosas, pues nos ponen la cara feliz, ¿no? Lo maravillosos que somos y que vivimos y los guapetos, hasta me pongo pompas ahí en el Instagram, ¿no? Y en la realidad es otra cosa, aguas, ¿no? Eso es un entretenimiento, es una diversión, pero no debe ser la vida de nadie, ¿no? Todos tenemos problemas, a todos nos va en algún punto mal, ¿no? El punto es sabernos integrar, no estarnos escindiendo, no compararnos de esa manera tan desfavorable, porque si yo me comparo con todos los felices que veo en Facebook el día que me corrieron o que me sentí deprimido, pues me quiero morir, ¿no? O sea, eso es una faceta, hay una cara detrás de esto, y hay que pensarlo, hay que considerarlo para que yo interprete la realidad de una forma más saludable. Bueno, Muchas gracias pues por acompañarnos. Muy bien. muchas gracias. Un placer Sí, siempre. Muchas gracias. Nuestro querido amigo Gracias, mi de querido. siempre, al maestro Miguel Ángel de León Ni a Miranda. comerciales mandaste, Robert. Ni a comerciales Ni a mandaste, comerciales. pero ahora quién va a No, pagar, ¿eh? bueno. Por haber roto su propio récord. Sí, Y padre. es un placer tenerte aquí, Igualmente, Miguel. Robert, muchas A gracias. ver que vas a estar mandando gente para Sí, ir sí. anunciando. Sí, Y pues, muchas gracias nuevamente. Claro. Y a la nueva Gracias. becaria Muchas de gracias. Iscalti Ayuda, Felicidades, sí. Gracias, Ah, felicidades, gracias por la apoyar. psicóloga Ana Candia Lozada y a nuestros compañeros. Muchas gracias. Muchas por gracias por seguirnos. su presencia. Muchas Sí. gracias. Gracias. Por su escucha. Ortiz, Muy al amables, doctor Gabriel gracias. Rojas, al Gracias, doctor Amador gracias. Ramírez, Gracias. a nuestros productores, a Sai, a Alex, por allá Rita. Rita y Jan. Jan, y que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas Muchísimas gracias. Saludos. Gracias, Saludos. 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 Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Rojas Poceros, médico ginecólogo, conductor del programa Salud para Todos. Los invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales, Salud para Todos, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y sobre todo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, ya estamos ahí. Activa esa campanita para que no te pierdas todos nuestros programas. Quedan ahí guardados los videos. Síguenos, disfruta, manda tus preguntas y sobre todo dinos qué tema te gustaría que tratáramos, a qué especialista quieres que invitemos. Gracias por seguirnos y estamos ahí pendientes.